Capítulo 9. Con Dalila. Amargado, seguí viviendo en Copenhague. Alba me había rechazado en 2 ocasiones. Hasta entonces yo nunca había querido a una mujer, así que no sabía si estaba enamorado, pero no hacía otra cosa que pensar en ella. Pero lo que más me irritaba era su rechazo. No entendía cómo una mujer sin presente ni futuro alguno, sin amor por su marido, rechazaba a una persona como yo, relativamente joven, con cierto atractivo físico, como yo me veía, bastante culto y con excelente situación económica, al que además quería o al menos estaba muy bien junto a él. Así que intenté refugiarme en Dalila. Al poco tiempo, mi vida en Copenhague consistía en estar con ella por la mañana, la tarde y la noche. Dábamos muchos paseos y organizábamos excursiones. Veíamos muchos cines y exposiciones. Íbamos a conciertos y hasta nos atrevimos a ir a la ópera cantada en danés. También seguíamos la pista a figuras de rinocerontes, tanto en Dinamarca como en Escandinavia. Esto nos obligaba a viajar, pero solo a las principales ciudades. Además, después del inicial rechazo que tuve con ella, nunca más me insinué. Pero la verdad es que, a pesar de mi interés por Dalila, empecé a cansarme de su constante presencia en mi vida, y sobre todo de que mi afición a ella me separara del que yo preveía que iba a ser mi gran proyecto, en el que nada había hecho sino reflexionar sobre él, aunque últimamente ni siquiera pensaba en él. Estaba confuso. Me agradaba hablar con Dalila, pero, a pesar de su árabe perfecto, me aburría su deseo de tener siempre razón en cualquier discusión. Me fastidiaba su constante obstinación. Ella no cedía nunca, lo que daba lugar a frecuentes disputas, algunas suaves y otras más duras. Además, en realidad, incluso a mi pesar, siempre llevaba conmigo el recuerdo de Alba. En todo caso, aunque Dalila casi siempre me dominaba como si fuera un pelele, yo no sentía que estuviera enamorado de ella. Ella tampoco me mostraba ningún afecto especial. Estaba molesta por mis inexplicables, para ella, viajes a Tel Aviv. Seguía jugando conmigo y por la atracción sexual que pensaba que yo sentía por ella, aunque no se lo demostraba. Empecé a actuar con bastante frialdad. Fui espaciando los encuentros. Posiblemente ella se dio cuenta de mi desinterés y rectificó. Una mañana que paseábamos en bicicleta cerca del castillo de Klampenborg, cuando nos paramos a descansar en un albergue y tomábamos unas cervezas, me soltó un largo discurso que venía a decir lo que sigue. Tú no eres mi tipo, ya que a mí me gustan los hombres altos, morenos, fuertes y muy sexuales. Tú eres de estatura media, rubio y algo débil. No creo que seas un hombre simpático. Pero no sé por qué me gusta. Quizás sea tu nariz aguileña o tus ojos azules, o el árabe que hablas que me emociona, o tu cultura oriental que no he encontrado en ningún otro europeo. Además, nunca me aburro contigo. Mientras pronunciaba estas palabras, yo no podía creer lo que me ocurría. Me dejó asombrado que una mujer tan extraordinaria me dirigiera tan halagüeñas palabras y que además terminara afirmando: «Esta tarde me gustaría ir a tu casa». Tardé en reaccionar y cuando lo hice, le sonreí y le pedí permiso para ausentarme un momento. Llamé por teléfono a mi ama de llaves y le ordené: «Llame al maître del restaurante Amager y encargue en mi nombre, para esta tarde a las 7 en mi casa, una perfecta cena para 2. Que sean ellos los que escojan el mejor menú posible, así como el vino y el champán que prefieran». El maître del restaurante, que apreciaba mis frecuentes almuerzos y cenas, así como mis elevadas propinas, preparó una cena prodigiosa. Tanto Dalila como yo disfrutamos al máximo. Esa tarde, después de haberla conocido hacía bastante tiempo, pude hacer el amor con ella, pero antes jugó conmigo más de 1 hora. Excitó todas las partes de mi cuerpo hasta conseguir que todo él estuviera en fuego. Se burló a carcajadas ante mi torpe capacidad para desabrochar su sostén. Cuando conseguí que se desnudara, solo en parte, y me dejase que le acariciara el pecho, deseé unirme a ella desesperadamente. Siguió jugando conmigo, y cuando por fin me permitió penetrarla, movió sus caderas de tal manera que, a los pocos segundos, eyaculé. Se rió de mí, lo que me enervó sobremanera. «No te enfades conmigo», me susurró al oído. «Ahora te haré sentir lo mejor», me prometió. Efectivamente, durante largo rato me acarició todas las partes de mi cuerpo, de tal forma y manera que volví a excitarme como un jovenzuelo. Nunca había recibido caricias parecidas. Volví a gozar con ella otras 2 veces. Estaba agotado pero consciente de que había vivido la mayor experiencia sexual de mi existencia
y de que había descubierto con Dalila el deseo y el placer, lo que no sé si, de verdad, me gustaba constatar, ya que me hacía depender aún más de ella. Mi casi total inexperiencia amatoria me aconsejó ir a ver varias películas eróticas o pornográficas que se exhibían en un cine de la capital, en la calle Stroges, en el centro de la ciudad. Dinamarca fue uno de los primeros países en legalizar la pornografía. Algo aprendí sobre cómo proporcionar placer a una mujer. Recuerdo especialmente una curiosa y simpática película titulada Garganta Profunda, que planteaba el caso cómico de una mujer con el clítoris en la garganta y las consecuencias que ello aportaba. Otra que tuvo mucho éxito fue Tras la Puerta Verde. La vi 3 veces para fijarme y asimilar bien las distintas escenas que en ella transcurrían. Pensé que Dalila posiblemente no tenía mucho que estudiar en el terreno sexual. Yo, por el contrario, era un elemental pardillo que tenía todo por aprender en ese campo. Desde entonces me aficioné de alguna forma a la pornografía. He visto, hasta hace algún tiempo, con mayor o menor frecuencia, películas de ese género. Reconocía a las principales actrices, Linda Lovelace, Tracy Lords, Marilyn Chambers. Pienso que al principio, además de excitantes y educativas, algunas tenían argumentos divertidos, pero después se limitaron en general a mostrar actos que más me parecían gimnásticos que eróticos. A veces, cuando tenía insomnio, el sueño me llegaba a través de algunas de las películas que compré. Además, intenté analizar y memorizar las distintas técnicas sexuales, no solo de esas películas, sino también las explicadas en La filosofía en el tocador y los 120 días de Sodoma y otras obras del Marqués de Sade, y en algunas novelas inglesas de la época victoriana como The Romance of Lust y My Secret Life, u otras más recientes como Las 3 hijas de su madre, de Pierre Louis y la Bardot, de Pauline Reage y otras novelas más. Además, aprendí mucho con Dalila, pero nunca llegué a lo que yo consideraba su maestría. Era enormemente apasionada y se excitaba mucho cuando comprobaba que yo reaccionaba, aunque fuera lentamente, a sus caricias. En todo caso, me manejaba como quería. Dediqué mucho tiempo a Dalila y abandoné durante algún tiempo, casi totalmente, mi proyecto sobre el Oriente Próximo y a casi todos los pocos amigos que tenía. Hasta me olvidé de Alba y de los rinocerontes. Luego, poco a poco, llegó la calma. Ella me envolvía con nuestras conversaciones en árabe y su enorme conocimiento del pasado y el presente del Oriente Próximo, y en especial de los estudios mesopotámicos, con su extraña filosofía de la vida, su admiración exagerada por la escritora Virginia Woolf, nuestros combates sexuales que a veces duraban horas, pero que fueron decreciendo en intensidad, en reírnos juntos, ya que tenía un enorme sentido del humor, cantando, también juntos, algunas preciosas canciones de la gran Shalsun o de la Siria Asmahan. Dalila me dominaba totalmente. Para celebrar mi descubrimiento de la sexualidad, le compré a Dalila un BMW 501 que siempre había tenido ambición de tener, a pesar de que no sabía conducir. Solo lo conduje yo. Nos permitió conocer bastante bien el maravilloso país danés.